cambiar un poco ese modelo, ¿no?, que han ido hablando tanto Verdugo como la doctora Peralta, en el hecho de ser el profesional que desde nuestra perspectiva de conocimiento que se supone que tenemos, somos los que dirigimos o los que pensamos en qué necesidades tienen. Un poco para darnos cuenta que quizá lo que necesitan es ellos pensar que necesitan o las familias pensar qué necesidades tienen, no este modelo centrado en la familia o modelo centrado en la persona que cada vez se va pensando más. Otra cosa que también me ha hecho pensar mucho es el hecho de que cuando hablamos con familias que a lo mejor son de niños pequeños o incluso en diferentes edades, siempre surge la necesidad de la familia de decir: yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Mi hijo, cualquier padre desea que su hijo sea feliz, pero precisamente la incidencia que hacen los padres de personas con discapacidad a la necesidad de que su hijo sea una persona feliz, a mí lo que me ha hecho pensar es: ¿ha de ser feliz o se ha de sentir feliz? Sentirse feliz para mí es diferente, es ser consciente de aquello que realmente a ti te mueve para ser feliz, con lo cual intentarás tenerlo, intentarás provocarlo, intentarás ser activo. Lo que hablaba la doctora Peralta de la autodeterminación, ¿no?, el decidir aquello que yo quiero hacer. Todo esto la verdad es que nos ha hecho pensar. Ya habéis visto a lo largo de las jornadas, o si nos conocéis, que nosotros pues intervenimos en las escuelas, estamos mucho en contacto con las familias, intentamos dar este apoyo, este soporte, pero muchas veces vemos ahora la necesidad de ir un poco más allá, ¿no?, realmente de ayudarlos más en este desarrollo personal y de autodeterminación tan importante que realmente ellos mismos nos reclaman, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad muy cambiante, una sociedad que en estos años, yo ya llevo unos cuantos años trabajando, sí que estoy viendo un cambio. Empieza a haber un cambio en la concepción que tiene la persona, por ejemplo, en las escuelas. Ahora es políticamente incorrecto decir que no a un chaval que entre en una escuela. Luego, cómo se pueda tratar o lo que pase dentro ya es diferente, pero es como políticamente incorrecto o socialmente está muy visto, no la persona con discapacidad. Nosotros estamos ahí lanzando calendarios y haciendo cosas y realmente intentas hacer visible algo que durante muchos años se escondió, se hizo invisible por el desconocimiento, por la falta de no saber qué hacer con esa realidad. Bueno, ¿qué está pasando? Que al ser mucho más visibles, al ser personas que están en la sociedad, sin querer les estamos pidiendo que sean activos, que sean partícipes, pero a lo mejor no les damos las herramientas para llegar a ser activos o llegar a ser partícipes. Y todo esto implica que ellos quieran serlo, ¿vale? Hasta ahora partíamos de nosotros necesitamos que él trabaje para sentir que nosotros le estamos ayudando a ser persona más global. ¿Y si él no quiere? ¿Cómo vamos a provocar que él quiera ser persona activa, que él quiera realmente ser partícipe de nuestra sociedad, se sienta incluido y sienta la necesidad de hacer cosas que en el fondo van a ser diferentes? Hemos de ser realistas. Las capacidades que van a tener para ofrecer a nuestra sociedad van a ser diferentes. ¿Que van a ser importantes? Claro que sí. ¿Que todo el mundo aporta a la sociedad aquel granito de arena que puede? Evidentemente. Pero esto es un cambio social, esto es un cambio de paradigma, de mentalidad y de conciencia social. Y aquí hay gente que se dedica al ámbito laboral, lo que cuesta hacer entender a una empresa que el trabajo que va a hacer una persona con discapacidad va a ser importante, porque sabemos que en un pim pam lo podría hacer otra persona, ¿vale? Entonces, todo este cambio de mentalidad que se está llevando a cabo con esfuerzo, con tiempo, y nos falta mucho, pero que sí que los que nos dedicamos a esto vemos que sí que está pasando, está llevando a que ellos también vivan una realidad diferente. Sin querer les estamos pidiendo que sean activos, que tengan una vida adulta activa. Esta tarde nos hablarán también de qué pasa cuando se van haciendo mayores, porque es una realidad, el tiempo pasa que vuela. Y no nos damos cuenta y ya estamos aquí porque nuestra realidad es que ya estamos con chavales de 29, 26, 24 años y empezamos hace nada que tenían 6. Entonces nos centrábamos en lo que iban necesitando. Su vida nos ha hecho ver que hay mucho más allá, que hay más cosas. Entonces, si realmente lo que buscamos es que la persona sea plena, ¿no? Ya hemos hablado mucho de todas estas ideas del desarrollo global de la persona. Todos nosotros somos muchas cosas unificadas en una persona, pero somos personas cognitivas con capacidad intelectual, somos personas sociales, relacionales, somos personas comunicativas con lenguaje, somos personas que nos movemos, que tenemos un desarrollo motriz. Esto es la persona. A cada edad se enfatiza un aspecto. En cada momento vamos a tener que desarrollar unas habilidades concretas, pero siempre vamos a tener que desarrollarnos así. Y el desarrollo global es pues todos estos aspectos. Estos días ya hemos hablado, hoy se ve muy chiquitín, pero bueno, estos días es hacer un resumen de conceptos que ya han hablado tanto ahora
el profesor Verdugo como el profesora Peralta, ayer como el doctor Trullols, cosas que lo que voy a intentar es aglutinar ideas principales para después dar un poco el proceso necesario, sobre todo dar aquellas ideas principales que en diferentes edades vamos a tener o vemos necesario incidir desde el trato diario, desde el entorno más natural, desde el desarrollo normal del niño, para ayudarle a un objetivo concreto, que es realmente formar esta persona. Una persona que por sus características ya parte de otro sitio, ya parte de otra manera, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo, porque su realidad va a ser que en un tiempo se lo vamos a pedir, en un tiempo lo va a necesitar. Estamos hablando en este sentido de hacer personas competentes. ¿Quién es competente? Quien cree que puede hacer algo. No solo quien puede hacerlo, sino quien lo cree, quien se ve capaz de hacer cosas. Eso quiere decir que ha tenido ensayos, eso quiere decir que lo ha probado, eso quiere decir que le han valorado lo que ha hecho, eso quiere decir que ha tenido éxito en alguna de las parcelas que se le ha pedido. Sabemos que estamos trabajando con personas que van a tener menos capacidad general, pero bueno, luego hablar de capacidad general y que realmente, ¿qué es lo que buscamos? Pues este desarrollo máximo de la persona. ¿Qué hemos de conseguir? Una persona competente, pero que se crea ser competente. La competencia pasa por el reconocimiento personal de serlo. Estamos trabajando y, sobre todo, desarrollando este autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Lo que pienso de mí mismo. Pero para pensar en mí mismo he de poder saber lo que son otras personas, he de poderme contrastar con las demás. Y aquí hablaremos durante la ponencia de el contrastarse con iguales en edad, pero en contrastarse también con iguales en condición. Yo soy yo mientras alguien me reconozca como soy y encima pueda contrastarme con alguien que sea como yo. Porque si no, siempre los ponemos en una situación de desventaja muchas veces. Y todo esto son cosas que vamos a tener que ir viendo en qué edades es más importante, cuándo se ha de incidir más y cómo incidir de una forma más concreta. La doctora Peralta ayer habló de autodeterminación. No creo que tengamos que darle muchas vueltas, aunque luego había alguna diapo, claro, esto estaba preparado de antes, que incide en este tema, ¿no? Pero sí que todos somos autodeterminados, si no, ¿qué es lo que nos hace condición de persona adulta? El poder decidir, luego la vida nos lleva por caminos muy diversos, pero el poder decidir, el saber qué te gusta, el saber qué quieres, el saber que tú eres el que decides tu camino. Y si no, ¿cuánta gente adulta a veces fracasa por falta de autodeterminación, sin hablar de discapacidad? ¿Cuánta gente normal, normal entre comillas, ya sabéis que aquí el concepto normalidad siempre es muy relativo, cuánta gente va por la calle con mucha dificultad en decidir y su vida puede a veces fracasar en según qué aspectos porque es incapaz de tomar decisiones. Muchas cosas de las que vamos a hablar aquí son tan generales para todo el mundo, lo que pasa es que vamos a dar el énfasis a la persona que por sus características va a tener más dificultad en hacerlo de forma autónoma, de forma independiente. Pues esta autodeterminación, que es la clave de nuestra vida. Nosotros como adultos necesitamos levantarnos por la mañana y pensar, hoy quiero, o hoy voy a, o en mi trabajo tengo un problema y voy a solucionarlo de esta manera. Necesitamos sentir que somos nosotros los directores de nuestra propia vida. Y este realmente es la diferencia entre un adolescente que todavía los padres diciéndole tienes que hacer, con el rebote necesario, y hablaremos de todo esto, pero el adulto, precisamente es adulto cuando empieza a decidir ya por sí. Ya no hay nadie que le diga el qué. Aquí, con la persona con discapacidad, nos ha costado de entender todo esto. Como ayer nos contaba la doctora Peralta, siempre estamos con confundir o traspasar la barrera entre lo que es un sistema de apoyo y lo que es anular la propia voluntad o la propia capacidad que podría tener. ¿Vale? Ahora iremos recalcando todo esto. Inteligencia emocional. Nos movemos por emociones. Ayer ya nos habló mucho el doctor Trullols de la emoción del sentimiento. He empezado la charla hablando de ser feliz o sentirse feliz. Ser feliz es una emoción y la tenemos y la vivimos. Sentirse feliz es ponerle palabra, es contextualizar esa emoción y conceptualizarla. Ahí implica un aspecto más abstracto, algo más elaborado, algo superior. Y esto lo hemos de trabajar con ellos. No hemos de dejar que solo vivan las emociones, hemos de enseñarles y ayudarles a poner nombre, a entender cuando una emoción puede ser buena para solucionar algo, porque ayer me gustó mucho cuando dijo que el miedo es necesario. Alguien lo dijo y es así, lo dijo Brigitte. El miedo es necesario, el miedo nos ayuda a entender cosas. Y de hecho, cuando hablemos de poner normas y pautas,
las primeras veces que unos niños hacen caso a una norma es por el miedo al castigo. De hecho, es algo que hasta nos puede ser favorable en según qué situaciones. Todo el tema del desarrollo social. ¿Por qué una persona ha de ser autodeterminada? Porque va a vivir en sociedad. ¿Por qué va a ser una persona global que está en inclusión? Porque va a vivir en una sociedad, y en una sociedad hay personas, y las personas se relacionan, y las relaciones se establecen de una forma determinada, y no es tan fácil relacionarse, aunque nos lo parezca, ¿eh? No estamos ahí pensando, ahora hago esto, ahora cómo me voy. No, lo hacemos de forma instintiva, lo hacemos de forma natural, pero no es tan fácil haber llegado a las habilidades necesarias para tener una relación social de forma correcta o ajustada a las necesidades. Y todo el tema de la autoestima. ¿Qué pienso de mí con todo esto? Todo el mundo piensa algo de sí mismo y según en el contexto en que te pongan, tu pensamiento va a ser cero. Si ahí me ponen entre 200 modelos, pues evidentemente me voy a quedar ahí chiquitina y me voy a ir patitas corriendo, ¿vale? Esto es un poco lo que pasa a veces. Si nos contrastamos o nos comparamos en una situación que estamos absolutamente fuera de la posibilidad de entender o de igualarnos, nuestra autoestima va a disminuir. Con lo cual vamos a tener que trabajar todos estos aspectos desde el inicio. Son cosas que realmente vamos a tener que tener en cuenta desde que empezamos. Conocerse a sí mismo implica saber qué pasa, por qué hago cosas diferentes, por qué me pasan que los demás a veces no me entienden cuando hablo, por qué me cuesta más hacer. Todo esto son preguntas que los chavales hacen y todo esto nos lo hemos encontrado a medida que los chavales han ido creciendo y a veces te lo dicen, soy feo. Bueno, hay un reconocimiento físico, es que en la calle o mi jefe no me entiende, esto lo he llegado a oír. Bueno, es cierto, tu vocabulario, tu forma de expresión no es tan correcta, pues vamos a intentar no solo mejorar el lenguaje, sino que el entorno entienda que tu lenguaje es así, que puede ser igual de funcional que el de los demás. ¿Vale? Todo saber qué está pasando. Necesitas llegar a este autoconcepto que se llama más ajustado. Reconozco que me pasa algo, no lo vivo desde la desgracia, desde el déficit, sino que el entorno me ayuda a vivirlo desde la realidad de, es cierto, pasa alguna cosa, hago cosas o me pasan cosas algo diferentes, pero puedo hacer muchas otras, siempre desde lo positivo, siempre desde lo que sí se puede hacer, como decía ayer la doctora Peralta, y no desde lo que nos falta, desde el déficit. Autoestima y autoconcepto va a ser la base de todo lo que vamos a ir trabajando. Percibirse a sí mismo, eso veremos desde la edad infantil cómo hemos de ayudar a los niños a que se perciban, a que se conozcan y todo esto pasa por cosas muy concretas, muy sencillas que hacemos todos. No hace falta que ahora estemos haciendo las cosas pensando en realmente qué vamos a conseguir, pero sí que tengamos conciencia de que todo es importante. Con cualquier niño, con cualquier persona y más con ellos, porque sabemos que todo se alarga en el tiempo y que todo va a tener ese plus de vamos a tener que repetirlo más veces. Y este autoconcepto del sentido consigo mismo. Aquí entra mucho el tema de las expectativas. ¿Qué expectativas pongo? Si soy una familia, soy una madre o soy una profesora que pensando en qué le beneficio pongo unas expectativas súper altas, cada vez que se pique contra no poder realizar esta expectativa vamos a frustrarnos y va a haber ahí una frustración. Si pensando en que pobrecito, yo la palabra pobrecito en este campo, quien me conoce sabe que no estoy nada de acuerdo en tratar el hecho del pobrecito, si estamos pensando como le cuesta, ya no le pido tanto, estamos mermando sus posibilidades, no sabemos dónde está su techo. Y con los años que hace que trabajo os puedo decir que realmente te vas entrando en ver que no hay nunca un techo. Sabes que hay una discapacidad, evidentemente, y cada vez la conocemos más y cada vez está más estudiada según qué discapacidades, otras no tanto. Sabemos que hay un techo, pero realmente ¿dónde lo marca? ¿Quién te dice que todos los niños con Prader-Willi van a tener este techo? ¿Quién te dice que todos los niños con síndrome de Down van a tener este techo? No lo sabes. Y como no lo sabes, has de darle la oportunidad, sin pasarte en exceso de tener expectativas sobre él. Ya hemos hablado del hecho de la calidad de vida. Estamos en una sociedad inclusiva, muchos de aquí profesionales habéis oído hablar de la Declaración de Salamanca. Como país estamos metidos dentro de todos estos países que realmente han acordado mejorar la calidad de vida y sobre todo hacer una sociedad más inclusiva a todos niveles, a nivel religioso, racial, social y sobre todo a nivel de discapacidad.
un lugar para cada persona. Este sería un poco el lema de lo que realmente ahora nos mueve. Cada persona ocupar un lugar y cada uno ocupa su lugar, cada uno hace su granito de arena y eso sumando es lo que realmente forma la sociedad en la que estamos. Hablaremos de los entornos, de la diversidad de entornos donde nos vamos a encontrar. Los niños de entrada nacen en una familia, la familia es la que va de alguna manera de inicio, y esto es lo que toca a nivel familiar, decidir y marcar ese camino que como familia busca en la educación de su hijo y en ese camino se encuentra la escuela. Escuela obligatoria, escuela para todos, escuela inclusiva. Ahí vamos a vivir diferentes entornos, pero es que más adelante este niño, gracias a Dios, como lo hemos estimulado, lo hemos movido y le hemos pedido que haga cosas, va a querer hacer otras y va a entrar en otro entorno más, entorno social de amigos, entorno laboral de trabajo y va a crear la vida que llevamos todos, familia, trabajo y relaciones sociales, que es lo que hacemos todos y es lo que le vamos a pedir o él va a querer hacer. O sea, el objetivo de todo esto es que nos demos cuenta de la importancia de que de alguna manera tengamos en cuenta lo que ellos van a querer, pero les eduquemos, les ayudemos a llegar a querer todo esto, a llegar a ellos mismos a pensar en más porque vemos que podemos hacer muchas cosas. Todo esto pasa mucho por la aceptación también y la concepción que la familia va a tener de esa discapacidad. Aquí, cada vez más, las familias viven la discapacidad del hijo, sobre todo en el momento en que hay conciencia de esta discapacidad, según qué patologías es de nacimiento, con lo cual desde que nacen hay la evidencia de la discapacidad, después cómo van a ir integrando, cómo van a ir viviendo, cómo van a ir adaptándose a esa discapacidad también va a ser algo muy personal de la familia, pero hay otras discapacidades que van a venir dadas por un desarrollo alterado que nadie te va a decir palabra, que nadie va a acabar de decirte nada, que no se mojan los médicos muchas veces porque nadie sabe qué puede pasar y al final acaba viendo la evidencia de una discapacidad. Todo este tiempo de recorrido, la angustia que la familia vive, porque es natural, todos como adultos buscamos ese hijo de referencia, ese hijo imaginario, ideal, que es lo natural, que es lo que mueve a una madre a querer crear vínculo y a querer cuidar a una persona que has dado vida. Pues realmente todo esto, en el momento en que llega, va a condicionar mucho cómo la familia va a vivir esta discapacidad. Sí que es verdad que no podemos decir no pasa nada, no es cierto. Y los profesionales muchas veces incidimos en la aceptación, hemos de entender que la familia acepta o se adapta. Y es así, y te acabas adaptando a las circunstancias y luego esta tarde veremos en la mesa de hermanos cómo la vivencia desde la familia es muchas veces, en según qué discapacidad, es una vivencia desde el positivismo. ¿Por qué? Porque aporta más muchas veces que lo que cuesta a nivel de gasto familiar, no económico, de gasto de vida natural o de coste para la familia en cuanto a adaptarse a toda esta discapacidad. Pero sí que es verdad que lo que la familia transmita, la tranquilidad que pueda transmitir la familia, el punto de reconocimiento que vamos a dar a esta persona y de expectativa que le vamos a dar va a depender muchísimo también en lo que va a ser la formación de él mismo. Ayer ya se habló de emociones, de inteligencia emocional. Ahora en las escuelas se habla mucho de todo esto. Cada vez más las escuelas tienen la necesidad de ir adaptando su forma de trabajar a poder mejorar esta capacidad de las personas, esta capacidad de reconocer, entender los sentimientos, de vivir estas emociones que ayer hablaba el doctor Trullols de una forma gestionada y autocontrolada. Yo me puedo sentir ahora feliz, pero no es el momento de ponerme a votar como una loca, ¿vale? Esta es la forma, esta es la necesidad de controlar estas emociones, que es algo humano. Todos los humanos aprendemos a vivir las emociones, sentirlas poniéndoles palabra y después gestionarlas. Gestionar cuándo puedo demostrar la emoción de una manera u otra. ¿Cuántas veces estamos con los niños pequeños diciéndole, aquí ya tiro un poco una idea, cuántas veces nos enfadamos con ellos porque se han enfadado? Enfadarse es lícito. Si yo estoy jugando, viene mi hermano y me quita la muñeca, si no me enfado soy rara, porque realmente han hecho algo que a mí no me gusta. ¿Qué es lo que nos ha de mover? Corregir la conducta que lleva a este enfado. Si yo me enfado y le muerdo la oreja a mi hermano, evidentemente van a corregir mi conducta, no van a corregir el que yo esté enfadada. ¿Vale? Esto es algo súper importante, el cómo gestionamos las emociones y los sentimientos, pero es que son naturales.
Y muchas veces intentamos frenar el sentimiento. El sentimiento es natural. Que yo esté enfadado, que yo esté contento. ¿Qué es lo que vamos a intentar corregir? ¿Cómo demuestro este enfado? ¿Cómo demuestro esta alegría? Cuándo toca demostrarla de una manera y cuándo toca demostrarla de otra. Ayer ya nos dijo el doctor Trullols que las emociones son físicas. Realmente te viene un coche de cara y tú segregas una serie de sustancias que te van a hacer tener una sensación que te va a hacer cambiar una conducta o una señal de alerta. Esto es natural. Las emociones están ahí y ellos las tienen. Muchas veces en muchas discapacidades, incluso en discapacidades que llevan trastornos relacionales, pensamos que no hay emoción y sí que la hay. Lo que hay es mucha más dificultad quizá para expresarla, quizá para gestionarla o para desarrollarla, pero están ahí y son naturales. Y hemos de ayudar a cualquier niño en desarrollo y sobre todo a un niño con discapacidad, porque tenemos una tendencia muy natural de proteger esta emoción, de que no sufran, de que no tengan situaciones adversas y evidentemente siempre con una escala de riesgo, de riesgo controlado. Ellos han de vivir situaciones negativas porque les enseña a controlar una situación, han de vivir sensaciones y emociones no tan buenas, se han de poder frustrar, igual que hemos hecho todos, o si no que levante la mano quien en su vida se ha frustrado alguna vez. Esperaba la respuesta porque yo desde luego muchas veces. Es así, nos hemos frustrado todos y hemos tenido todos momentos de mayor alegría y momentos de tristeza, pero la capacidad que ayer hablábamos, nuestra resiliencia de saber salir, de saber enfrentarte, todo esto lo hemos de enseñar. No podemos protegerlos porque no vamos a estar siempre con ellos dándoles la vuelta a que aquello que ha pasado no es tan malo. Sí que podemos ayudarles, evidentemente, protegiendo en lo justo. Ayer ya hablaba la doctora Peralta, vigilemos las protecciones en exceso, las ayudas en exceso, porque muchas veces frenan esta capacidad de gestión. Somos todos tan diversos que realmente vamos a vivir las cosas de una forma muy diferente. ¿Qué vamos a intentar aquí? Que la persona tenga un grado de conocimiento sobre sí misma, una competencia personal, esta que se llama inteligencia intrapersonal. Pero esto quiere decir pensar en mí mismo. Eso quiere decir pensar en si estoy contento, en si no lo estoy, en si me gusta esta actividad que me propone mi madre, en si me gusta o no ir a la bolera y a lo mejor lo odio y ahí me están llevando. ¿Vale? Es realmente el tener la capacidad de pensar en qué me genera a mí las situaciones que vivo. Y por otro lado, esta competencia intrapersonal, cómo me relaciono con los demás. ¿Qué pasa cuando una persona no me sonríe y yo esperaba que me sonriera? ¿Cómo me voy a quedar? ¿Me voy a quedar mal? ¿Voy a ser capaz de sonreírle yo si no me saluda? Estas cosas pasan y muchas veces chavales en el cole sin discapacidad lo están pasando fatal porque fulanito le ha mirado mal, porque ¿cómo gestionamos las cosas que no esperamos en relación a estas relaciones intrapersonales con los demás? ¿Tipos de emociones? Todas. Ellos es verdad que a nivel de vocabulario de sentimientos, muchas veces, como evidentemente, como la mayoría de discapacidad intelectual lleva una falta de lenguaje o a un lenguaje mucho más deficitario o un lenguaje más pobre, dificultades en este aspecto, quizá el bagaje de palabras que van a utilizar para expresar emociones y sentimientos va a ser menor, pero va a estar allá. Han de poder expresar miedo, han de poder expresar alegría, han de poder expresar tristeza, han de poder expresarlas, porque las viven. No vamos a evitar que las vivan. Si algo tiene la persona es que, como explicaba ayer Brigitte, las emociones vienen desde el cerebro reptiliano y este está siempre. Por más discapacitada que sea la persona, esta parte, esta habilidad cerebral está, con lo cual la emoción va a salir. Está ahí. Luego la parte cortical, la parte superior, es la que le va a poner palabras. Ahí es donde la discapacidad tiene el hándicap, ahí es donde la persona con discapacidad va a verse diferenciada de la normalidad en teoría. ¿Vale? Entonces aquí es donde vamos a tener que enseñarles expresamente a identificar esa emoción, a ponerle la palabra y el recurso de cómo va a responder a eso. ¿Vale? Enseñarle expresamente cómo responder. No siempre, lo hemos dicho, se responde al mismo sentimiento de la misma manera porque el entorno nos lo va a marcar. Esta vivencia emocional es básica para poder desarrollar una competencia emocional y sobre todo crear un clima emocional natural.
¿vale? Estar con una persona que está constantemente enfurruñada, que está constantemente frustrada, que está constantemente alterada, no es fácil, ni para la persona que está ni para el que se vive así, ¿vale? Con lo cual el clima emocional, el entorno, el ambiente emocional, que es una de las cosas que más agradecen los chavales con discapacidad, en las conversaciones que vas teniendo con ellos, el hecho de la tranquilidad del entorno, de que el entorno les reconozca y les dé esta estabilidad, ¿vale? Esta estabilidad entre habilidades sociales, entre la identificación, el reconocimiento que el entorno les da este punto de estabilidad psicológica que todos buscamos. Los aquí presentes tendremos nuestros días, nuestros más, nuestros menos y nuestras lunas, pero todo el mundo busca un punto de estabilidad psicológica para sentirse bien, para poder tirar y para poder, de alguna manera, enfrentarse a las situaciones que la vida reclaman. Pues esto es lo que ellos también han de poder vivir y han de tener de una forma equilibrio desequilibrado como todos nosotros, ¿eh? No creo que aquí haya nadie que pueda decir soy la persona más equilibrada y todo lo tengo. No, porque la propia vida, o sea, el ser humano intrínsecamente vive en esta situación de equilibrarse y desequilibrarse constantemente. La conducta social. Es básico ir educando esta conducta social. Pensar una cosa, y esto lo vemos los profesionales muchísimo, muchas veces a la persona con discapacidad se le exige más a nivel social que a cualquier otro. Tú vas en el autobús y ves a un grupo de 4 cafres jóvenes, perdonad la expresión, pero es el sentir así, 4 cafres jóvenes que están haciendo el tonto en el autobús y te los miras con cara de están hormonados. Estos 4 cafres son personas con discapacidad y encima les añades es que claro, encima es discapacitado. Y esto pasa, sin querer se les exige más. Y ahí es donde animamos mucho a que lo que son estas habilidades sociales, estas relaciones sociales, ellos han de trabajarlas de forma muy exquisita, realmente muy directa y muy pensada. Porque lo que la sociedad les va a reclamar es que si tienen un mal día realmente lo demuestren. Y tienen el mal día porque son una persona, y yo también los tengo, no porque son discapacitado. Ahí es donde todavía, sin querer, lo que hablaba ayer la doctora Peralta, eclipsa la discapacidad al sentir de la persona, ¿vale? Ellos sin querer tienen el hándicap de que la gente, ¡bumba!, pone el énfasis en la característica, no pone el énfasis en la persona. Todos tenemos buenos días, todos tenemos malos días. En algún momento de nuestra vida, cuando hemos estado así, más hormonados, hemos hecho alguna cosa que no ha tocado. Es lo natural, es la vida. Si ellos lo hacen, a veces parece que criminalicemos más o vayamos a buscar más girar el rizo de es que claro, encima no, es persona y hoy ha tenido un mal día. Es persona y como cualquier adolescente va a hacer tonterías porque las hemos hecho todos. ¿Vale? Es este sentir un poco de que realmente es muy importante lo que ellos demuestran a nivel social porque sin querer les vamos a pedir más. Ya lo hemos comentado, el comportamiento autodeterminado. Todo esto, ¿por qué lo estamos haciendo por ellos? Para que ellos realmente quieran hacer cosas. Todo esto con adulto lo ves muchísimos. El que no quiere trabajar, ya le puedes dar estrategias, ya le puedes guiar, ya le puedes ayudar, ya le puedes decir que si él no quiere, la voluntad está ahí. ¿Vale? Realmente nosotros no queremos trabajar, pero nuestra conciencia nos dice que si no quiero trabajar, me van a echar del trabajo, me quedo sin sueldo y a ver qué hago. ¿Vale? Toda esta necesidad de querer realmente hacer las cosas por sí mismas. El hacer elecciones. Hablaremos la importancia de hacer elecciones desde pequeños, de saber decidir el porqué, de dar razones de lo que eligen. Normalmente la persona con discapacidad te mira a los ojos y según el énfasis que pones eligen una cosa u otra. O les estás pidiendo que elijan entre algo y allá donde tú miras es lo que te dicen. ¿Por qué? Porque el miedo a no saber hacer, la perspectiva de que ellos ya no lo van a hacer bien porque saben que les cuesta, les impide tener la naturalidad de elegir o de hacer las cosas, pues porque sí, porque tengo ganas de hacerlas, como lo hemos hecho todos. ¿Vale? A veces es una autodefensa, muchas veces son más conscientes de las cosas de lo que nos parece, pero como nos hace sufrir su consciencia, nosotros mismos también lo tapamos con él, vamos a proteger. Y otras veces ellos mismos se defienden y entran en estas actitudes más pasivas, menos volitivas, porque no saben realmente si lo que van a hacer va a ser lo que nosotros consideramos correcto. Y aquí entra todo el tema de resolución de problemas.
¿Verdad que ahora en las escuelas hemos tenido que introducir programas de resolución de problemas para todos, todo el mundo? ¿Por qué? Porque ayer hablaba el doctor Trujillo, estamos en una sociedad tan inmediata, estímulo-respuesta, me pasa algo, actúo. Nadie piensa en planificar la respuesta a un problema para que la solución venga más tarde o sea a largo plazo. Todo esto no lo pensamos y esto, personas sin discapacidad y todos, realmente la sociedad no ayuda a la conciencia, a la tranquilidad, a la planificación de aquello que tengo que hacer para conseguir un objetivo. El objetivo puede ser resolver algo, el objetivo puede ser conseguir algo volitivo, algo necesario, que es la resolución. Y todo ese trabajo realmente lo vamos a tener que hacer. Todo esto se va construyendo y se va construyendo a partir de la intervención de un adulto y de la intervención de unos entornos. ¿Vale? Pensar que el papel del adulto, en los primeros años el papel de la familia, el papel del que acompaña, el papel del especialista, el papel de la escuela, del maestro, va a ser básico. ¿Por qué? Porque el niño aprende por modelaje. Y si precisamente algo valoramos de la inclusión educativa o de la inclusión laboral, es que por imitación el niño va a hacer muchas cosas que sin imitación no va a poder hacer. Con lo cual, si le pones delante un modelo normalizado, la imitación de ese modelo normalizado le va a permitir ganar, le va a permitir aprender cosas que de otra manera quizá no aprendería de la misma manera, ¿no? Es quizá el beneficio o la lucha que hay, aparte de todo el concepto social, aparte de todo lo que ya hemos hablado de ocupar un lugar especial en nuestra sociedad, específico y concreto como lo ocupamos todos, pues realmente el papel del adulto va a ser muy importante. Se ha de proteger, no sobreproteger. Evidentemente las personas con discapacidad son personas que ya por condición son más débiles porque van a tener menos recursos o porque lo que les demanda la sociedad va a ser más complicado para ellos. Quiere decir que vamos a tener que proteger en la forma ajustada e intentar no pasarnos sobreprotegiendo, con lo cual no vamos a ayudarles a tener confianza en sí mismo, con lo cual no vamos a ayudarles a decirles claramente qué esperamos de ellos, y ahí entra también la importancia de el igual en edad y el igual en condición, que esto lo iremos hablando. La importancia de los iguales en cuanto a edad escolar y en cuanto a condición personal. ¿Vale? Importante, vamos a hacer todo este proceso en la escuela, en la familia y en la sociedad. Vamos a ver cómo los primeros años realmente va a ser la familia quien va a tener el núcleo más importante de desarrollo, luego la escuela va a coger un papel súper importante y más adelante va a ser el grupo social y cómo vamos a poder incluir a todos estos chavales en temas más sociales para que realmente puedan completar lo que hemos hecho todos. Vivir en nuestra familia, ir a la escuela, sentirnos adolescentes y ver que los papás ya no tocan y que el grupo de iguales es el que toca. Pues ellos realmente van a tener que vivir el mismo proceso. Cada vez más la escuela ya tiene programas de apoyo más pensados, nos falta mucho todavía, pero la familia también se le ayuda y se le acompaña a cómo ir generando estos sistemas de apoyo. Evidentemente los sistemas de apoyo, ya lo ha dicho mucho el doctor Verdugo, aquí ya no me voy a meter mucho más, van a ser muy diferenciados según la discapacidad y según la necesidad de cada uno. Si hablamos de personas con discapacidad intelectual, solo puramente vamos a tener que recurrir a una serie de apoyos y ayudas específicas necesarias para sus necesidades. Todo esto ahora mismo está ya mucho más gestionado, aunque todavía nos falta mucho trabajo, ¿Qué es lo importante? Que los contextos puedan asumir riesgos controlados, ya lo hemos dicho antes. Hemos de dejar que la persona se desarrolle, hemos de ponerlos en situación de poder equivocarse, si no, no se aprende. Hemos de ponerlos en situación de, con el miedo controlado por parte del adulto, pues que un día sea la primera vez que coja el autobús para ir al cole. ¿Vale? Aunque tú estés detrás enseñándole, va a estar mucho más tiempo yendo en autobús contigo, un día vas a perseguirlo sin que él te vea o al principio le vas a decir, yo te voy a seguir, a ver cómo lo haces. Y más adelante vas a dejar que él vaya solito y tú vas a ir ahí unos metros atrás con el corazón compungido en la boca casi, viendo a ver que no pase nada. Va a costar creerte que realmente lo hace bien hasta que un día dices, ahí vas, y algún día le puede pasar algo como que el autobús ha cambiado de ruta y se quedan ahí, socorro, ¿qué hago? O que ese día el autobús no llega cuando él espera y se equivoca de número, natural, cosas que nos han pasado a todos, pero nuestros padres confiaban en que alguien nos ayudaba.
Pues ¿qué les hemos de enseñar? A pedir ayuda cuando puede pasar alguna cosa, a expresar esta necesidad de y reconocer que necesito ayuda, porque lo que peor puede pasar muchas veces es esa tozudez que ya les caracteriza a muchas discapacidades, ese punto tozudito total, de no, yo solo. El yo solo es ideal. Todos los niños pequeños dicen yo solo. ¿Vale? Ellos han de saber cuándo pueden solos y cuándo no pueden hacerlo solos. Todo esto son cosas que realmente cuesta de gestionar, pero se han de ir haciendo. Hemos dividido un poquito el desarrollo personal en 3 grandes etapas. No las marcamos por edades. Hablar de edades en personas con discapacidad, con desarrollos tan diferenciados, es muy difícil. Vamos a ubicar una primera infancia, una segunda infancia más en edad escolar, sobre todo, y una edad más adolescente ya para tirar hacia la adultez. Y entonces vamos a intentar ver qué aspectos son los que más hemos de incidir, que más necesitamos realmente reconocer y qué cosas nos animamos todos a intentar fomentar de cara a llegar a unos objetivos que ayer ya hablaba la doctora Peralta de esta capacidad de ser adulto, autodeterminado, con necesidades. Es un poco lo que vamos a llegar. En una primera etapa, el bebé crea vínculo con la madre, se desarrollan todas estas sensaciones corporales de necesidad y la mamá va a dar respuesta inmediata, ¿vale? Pero en esta respuesta inmediata es cuando se está creando vínculo y cuando poco a poco aparecen otras necesidades que ya no están tan ligadas a las necesidades primarias, sino que ya van a ser más sensaciones corporales, más necesidades de otro tipo. Empieza el momento de la diferenciación. Lo hemos vivido todos y lo vive cualquier niño. El niño empieza a poder bajar de mamá, a quedarse un ratito con otro adulto, a poder tener otras personas de referencia muy cercanas, muy familiares, a empezar a decir yo, bueno, van a tardar en decir yo, pero empezar a demostrar lo que quieren, ¿eh? Con esta tozudez que les caracteriza a veces, esto para mí y esto es lo que yo quiero, y empezar a decir no. La primera diferenciación del ser humano con el vínculo familiar materno fuerte es el decir no a algo. Los primeros nos los vives hasta con gracia, después ya empiezan a no hacerte tanta gracia porque el no se vuelve algo muy permanente, pero bueno, es importante porque es un punto de diferenciación. Ahí también tendremos que ir gestionando hasta cuándo dura el no y cómo se lleva este no. Pero es así, el empezar a decir y a demostrar qué es lo que quieren y cuándo lo quieren. No pueden elegir ellos lo que quieren comer cada día, pero sí que es cierto que nos demostrarán que una comida le gusta más que otra. ¿Vale? Natural. O es que os gusta todo a todos. A mí no. ¿Vale? Es así. Por otro lado, vamos a empezar a trabajar todo este conocimiento del propio cuerpo. Autoconocimiento. Si yo me conozco a mí mismo, quiere decir que conozco mi cuerpo, las partes de mi cuerpo, las diferencias entre mi cuerpo y el cuerpo de mi hermano, las diferencias entre mi cuerpo y el cuerpo de mis padres, dónde acaba mi propio cuerpo y dónde empieza el de los demás. Súper importante para el juego. ¿Qué pasa con esos niños que a veces no saben dónde acaba su propio cuerpo? Que jugando son kamikazes y se comen al de al lado. Porque ¡fum!, no acaban de diferenciar dónde están. Todo esto son cosas que vamos a tener que ir trabajando. Los abrazos, el cariño, el apego. Luego ya veremos qué pasa con todo esto para fomentar también su autoconocimiento de otra forma. El usar la tercera persona, quiere decir que están reconociendo que ya no son parte de otra. Como el lenguaje es más tardío, normalmente el lenguaje cuesta mucho más, el yo va a aparecer mucho más tarde, pero muchas veces en las expresiones de tercera persona ya aparece la voluntad. Fulanito quiere, ¿vale? Ana quiere. Realmente es algo que ya diferencia de la voluntad de los demás. En este estadio, evidentemente, el amor, la necesidad, que él se sienta necesitado, querido, valorado, aceptado, básico. Pero es que esto va a ser básico toda su vida, porque no es básico para nosotros sentirnos queridos, valorados, aceptados. Es que parece a veces que pensamos que solo es para unas personas y realmente en esto vamos todos por lo mismo. Todo este tema de la autoridad participativa, hemos de ser claros. Ayer explicaban muy claramente, lo comentaba la doctora Peralta, que un niño de 2 años no hace falta que le demos 32 horas de explicación. A los 2 segundos ha desconectado y no hace falta que le razonemos. El no es no, el sí es sí, pero el no ha de existir. Y el no ha de existir porque si no hay no, no hay fin. Y si no hay fin, no hay límite. Y si no hay límite, no sé dónde acabo. Ni dónde acabo yo, ni dónde acaba mi conducta, ni dónde acaban mis posibilidades. Y esto para la vida adulta es básico. ¿Cuántas veces profesionales,
Los profes de los coles te dicen, es que hoy en día los niños no tienen límites, porque no hay nos. Cuesta mucho poner un no hoy en día. Y si nos cuesta con personitas que se supone que tienen capacidad de raciocinio y de aprendizaje y que, bueno, que no pasa nada, imaginaros cuando sobreprotegemos o cuando tenemos miedo de que aquella personita o no nos entienda o se frustre. El no aparece poco y ha de haber un no. Claro que ha de haber un no, ha de haber un límite. Ahora, un límite racional, natural, un límite que de entrada ha de ser evitar todo aquello que les pueda hacer un daño físico, personal, y después un límite donde empieces a tener claro qué se espera de él. Un niño, para entender un límite, ha de tener claro qué se espera de él. Ahí entra en que nosotros seamos muy coherentes, muy sistemáticos, no cambiemos nuestro sistema de valores, de límites, un día sí porque estoy súper contenta y al día siguiente estoy tan hecha polvo que lo mismo le va a ser un no. Ahí sí que hemos de intentar vigilar. Eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Y evidentemente si pensamos en nuestra vida tenemos recuerdos de, yo que sé, ahora hablo más de profes, que es más lejano, que un día te reaccionan de una manera, otro día de otra. Esta es parte de la vida, pero en niños con discapacidad es muy importante que seamos muy rutinarios, muy sistemáticos, para que entiendan y sepan siempre qué se puede esperar de ellos. Y a esta edad ya pueden empezar. ¿Vale? Va a venir todo lo de cubrir necesidades porque va a ser lo más importante y el núcleo más importante en este momento, aunque ya han entrado en etapa escolar, aunque ya estén en la escuela, va a ser la familia. Y los hermanos van a ser básicos porque las relaciones que aprenden a establecer con los hermanos son las que luego poco a poco, y sabéis lo que cuesta generalizar con ellos, son las que luego poco a poco van a ir generalizando y viviendo con los compañeros de clase. En casa, con hermanos, va a haber competencia. Va a haber celos, va a haber momentos de fricción porque mamá no me hace caso a mí, hace más caso al otro, porque estoy reclamando. Esto es lo que luego un niño va a vivir en la escuela. Una profe para 25, yo la reclamo, no me hace caso, encima hay un niño con el que quiero jugar y no me hace caso. Bueno, cosas que son de la vida natural que le van a ayudar a poder, de alguna manera, lo que ya he experimentado en casa, experimentarlo en la escuela. Importante, todo este trato positivo, la alabanza, pero una alabanza ajustada. No vamos a decir qué bien lo has hecho cuando acabas de tirar un jarrón en el suelo, a no ser que la actividad fuera esta. Pero realmente no pasa nada por decirle, te has equivocado, esto lo has hecho mal, no tocaba tirar un jarrón. No hace falta montarle el gran cirio, los grandes gritos, pero sí que es cierto que tenemos que decir cuándo una acción es buena y cuándo no. Porque si no, por arte de birbiloque, ellos solos no van a saber cuando una cosa no está bien hecha en la calle, si no saben cuando no está bien hecha en casa. ¿Vale? Todo esto es muy importante. Y el tema de las relaciones personales, saber estar con un adulto, saber gestionar la relación con un adulto, que somos nosotros los que vamos de alguna manera a provocarlo, vamos a ser los que vamos a incidir en que todo esto se vaya desarrollando. ¿Qué hacen los niños en esta edad? Hacen las cosas porque el control viene de fuera. Se llama locus de control externo en psicología. No viene porque nosotros decidamos o pensemos qué es lo que hemos de hacer. Por este locus de control, ¿cómo lo controlamos? Desde el miedo normal a me van a reñir, y si no, fijaros cuántas veces hacen cosas y nos están mirando de reojo. ¿Vale? Son los reyes de mirarnos de reojo, están esperando nuestra reacción. ¿Por qué? Porque empiezan a saber que aquello que van a hacer es algo que tiene que provocar esta respuesta, esta desaprobación por parte del adulto, y ellos están buscando que realmente les desapruebes, les digas no, por aquí no. Aunque es verdad que a veces entran en juegos repetitivos de provocación constante, que a veces más vale corto y ni caso, para que veas que no es un juego, sino que realmente es una conducta que yo te estoy mejorando. ¿Cuándo pasa este locus de control interno? Cuando el niño empieza a sentir un poco de culpa por haber hecho mal. Ya no es miedo a la desaprobación, es sentirse mal y que te vienen con esa carita compungidos porque saben que lo que han hecho ahora mismo les va a caer, bueno, pues alguna bronquita o alguna reprimenda, y te vienen con carita de compungidos, primero la imitan súper bien, pero luego ya es algo sentido de verdad. Luego ya empiezan a tener esa sensación de no me gusta que estés enfadada, no me gusta que estés triste, con lo cual yo siento ese punto de culpa y de vergüenza de haberte fallado. Esto es algo natural en todos. Muchas veces las emociones negativas nos ayudan realmente a mejorar. Por eso os decía, no protejamos todo, no estemos siempre, pobrecito, que sea feliz. Ser feliz quiere decir saber
realmente gestionar esta felicidad evitando situaciones que no me gustan, pero no dejando de vivirlas. Y esto es lo natural para todos. ¿Qué pasa en una segunda etapa? Quizá donde la escuela toma un protagonismo mucho más importante, donde la escuela va a jugar un papel mucho más decisivo. ¿Por qué? Porque el niño va a empezar a salir de esa protección familiar tan grande y va a empezar a sentir que el grupo de iguales en edad van a empezar a ser su referencia y van a necesitar pues mucha más relación con otros, vincular con adultos que van a ser adultos de referencia, pero ya no van a ser los padres solos, sino van a ser otros adultos que también van a poder formar, van a poder acompañar, van a poder ayudar, pero van a ser otros, no solo papá y mamá. Y ahí va a tener que haber realmente mucha conexión, porque para lo que dice papá y mamá también lo diga la profe del cole. Si yo no puedo tirar la bata al suelo en casa o dejar el abrigo en el suelo en casa, tampoco lo voy a poder dejar en el cole y voy a tener que recibir el mismo input desde un lado y desde otro, pero son adultos diferentes, con lo cual el adulto con el que yo voy a vincular en la escuela no va a ser ese adulto que me ha criado, que me ha querido tanto, sino va a ser un adulto que me va a querer igual, porque la mayoría de discapacidades tienen un ángel que hacen que estén ahí todo el mundo enganchado a ellos y saben realmente cómo mover las emociones, pero va a ser un adulto que va a poder ser más distante, me va a marcar más, voy a tener que ganármelo de otra manera, con lo cual va a desarrollar unas habilidades para saber gestionar la relación con los adultos que de otra manera no va a poder hacer. Ha de empezar a vivir la diferencia. En esta edad, que es una edad escolar, que sería pues primaria o ya en edades un poquito superiores, el niño va a empezar a ser consciente que él no hace lo mismo que los demás. Va a empezar a ser consciente que lo que él puede hacer en clase no es lo mismo que pueden hacer los demás. Al principio los niños lo niegan y muchas veces se nos enfadan y no aceptan las fichas que les damos. ¿Qué hacemos? Intentar camuflar al máximo la diferencia. Al inicio, vale. Poco a poco la diferencia ha de ser evidente, es que no les ayudamos si les negamos que están haciendo cosas diferentes, no les ayudamos si les negamos que lo que ellos van a hacer va a ser lo que ellos necesitan y los demás necesitan otras cosas, porque su realidad de vida va a ser esta. Y si queremos que ellos se reconozcan como personas globales, queremos que ellos entiendan su propia diferencia, han de poder sentarse y decir, esto no me sale, me cuesta. Esta tarde en la mesa de chavales veremos que responden al me cuesta. Claro que hay cosas que les cuesta. Lo que pasa es que ya a según qué edades lo viven con la normalidad de, bueno, ya es natural. A según qué edades se enfadan. Yo he estado con chavales que se han enfadado de, es que yo quiero conducir. Bueno, pues, ¿qué necesitas para conducir? ¿Qué hace la persona para conducir? ¿Tú realmente puedes hacer esto? ¿Vale? A mí me dicen que me tiren para pena y también voy a decir que no puedo. ¿Vale? Pero es verdad que en ellos muchas veces la conciencia de qué es lo que puedes y lo que no puedes. Y todo esto van a empezar a vivirlo en esta segunda etapa, con lo cual el reconocimiento personal y la valoración del entorno a que esta diferencia para ellos es positiva es muy importante. Evidentemente, aquí va a entrar el éxito y el fracaso, la vivencia de éxito y fracaso. Algo lo estoy haciendo, me cuesta, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir. La importancia de la perseverancia con la persona con discapacidad. ¿Cuántas veces hablamos con profesionales o con padres y uno de los valores que te dan es que es súper perseverante, esta tozudez que tanto nos molesta? A veces les ayuda en el valor de la perseverancia, otras veces no, otras veces se cuadran y te dicen hasta aquí, ya otra cosa mariposa. Pero sí que es cierto que el insistir en cosas que sabemos que van a poder hacer. No vamos a insistir en temas que sabemos que ya están tan desajustados a esa capacidad que evidentemente a mí, por más que me enseñen un mes seguido física cuántica, es que no voy a entender una patata, ni que me la explique el mejor físico del mundo. Entonces, es como saber ajustar realmente lo que vamos a pedir y a reclamar en cada momento. Y todo el tema de la resolución de problemas. ¿Qué ocurre también mucho en esta etapa? El tema del orgullo y la vergüenza. ¿Cómo se ponen los chavales con 8 o 9 años cuando han conseguido algo? La sonrisa les sale de la cara. Es una pasada lo que te transmiten a ti de alegría y de reconocimiento personal de que algo ha salido bien. ¿Qué pasa cuando algo no sale? Cuando realmente sienten que no van a poder con algo. La sensación de incapacidad
la vivimos todos y nadie la vive bien, o alguien que me diga que realmente se siente bien no sabiendo hacer algo que los demás esperan, y ellos la viven muchas veces, más veces que los demás, con lo cual acaban en ocasiones huyendo de esta sensación, con lo cual se niegan a trabajar, se niegan a hacer cosas, entran en dinámicas y en ruedas que muchas veces nos cuestan de gestionar. ¿Por qué? Porque quizá estamos desajustando nosotros mismos la expectativa que tenemos sobre ellos. Y todo esto hemos de saber verlo. Y el control emocional. ¿Qué pasa en esta segunda etapa? Normalmente empieza un momento donde las explosiones emocionales empiezan a controlarse un poco. Puedes empezar a anticipar cuando la persona va a estar frustrada, enfadada y súper alterada y ¡bumba! Te va a explotar porque va a empezar a poder controlar un poquito más estas emociones y va a empezar a poder decir más el estoy enfadado, no quiero, pero aceptemos los no quiero. Evidentemente no quiero ducharme, pues al final a veces andir un poco de la oreja, pero el no quiero ir a jugar ahora o no me apetece, hemos de empezar a entender qué hay detrás de estos no quiero, porque muchas veces el no quiero es no me sale, estoy cansado, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué está pasando, pero sí que hemos de ayudar a controlar estas situaciones de bloqueo, tozudez tan fuertes que son una defensa a la propia discapacidad. Yo siempre digo que las tozudeces son la falta de flexibilidad cognitiva que tiene la persona con discapacidad intelectual que le lleva a bloquearse en una situación y a decir, es que si me sacas de esta situación me siento mal, me siento inseguro, con lo cual no me saques. Luego también es verdad que son más listos que nadie y entran en el juego de me bloqueo y hago lo que acabo queriendo. Pero sí que de entrada la tozudez es una defensa a la propia discapacidad, es una forma de no cambiar aquello que ahora me está dando un punto de seguridad y me ayuda a mantenerme y a sostenerme en todo este mundo tan diverso y tan complejo que tengo alrededor, porque realmente no siempre se lo ponemos fácil. El niño empieza a reconocerse con diferentes autoconceptos, que se dice. La persona se define por diferentes capacidades. Yo tengo la capacidad de vivir en familia, tengo la capacidad de estar en la escuela, tengo la capacidad de tener mi grupo de amigos en el fútbol. Tengo diferentes formas de verme a mí mismo. El niño empieza a verse como hijo, como amigo, como alumno, como aprendiz, empieza a verse desde diferentes perspectivas. Esto entra sobre todo en esta segunda etapa, 7, 8, 9, 10 años, ya digo, alarguemos más o menos, porque en discapacidad es muy difícil ser muy cuadriculados, pero sí que en este momento empieza a poder hablar de sí mismo en diferentes entornos, en diferentes contextos de vida y sobre todo situaciones y capacidades de lo que le estamos pidiendo. Siempre que hablamos de personas con, ahora ya hablo de dificultades de aprendizaje, decimos, es importante que tengan un éxito. En ellos el éxito es básico. Han de poder tener éxito en muchísimas de las situaciones que viven el día a día, porque la situación global muchas veces es una situación muy compleja y muy difícil para ellos y hemos de poder realmente crear situaciones de éxito y ayudarles a vivirse, pues esto como alumno, como hermano, como hijo, como amigo. ¿Cómo? Dándole las oportunidades realmente de estar en diferentes contextos. ¿Qué hemos de incidir sobre todo en esta época? El sentirse valorado en diferentes entornos, porque en la familia ya estaba, sentirse valorado en la escuela, ser ellos dentro de la escuela, ellos diferenciados, pero a veces son demasiado diferenciados. Aquí sí que muchas veces en las escuelas hemos de trabajar que el niño con discapacidad intelectual no puede ser el único que vaya a la cocina a coger pan porque le apetece, porque tienen más cara que espalda a veces. No puede ser el único que vaya por el pasillo tirándose a los bracitos de todas las profesoras que pasan. O sea, aquí en este momento hemos de poder empezar a ajustar las respuestas emocionales o las respuestas sociales que el entorno también le ofrece a ellos, porque si no muchas veces acabamos el propio entorno escolar, educativo, pues protegiendo o creando situaciones que no son del todo correctas. Un niño de 9 años no puede irse abrazando a todo el mundo porque no lo hacen los demás, ¿verdad que no? ¿Verdad que los niños de cuarto, quinto de primaria no van por el cole abrazándose a los profes? Pues ellos, en este sentido, hemos de intentar trabajar lo mismo, porque si no, irán a la calle y se abrazarán al primero que verán. Y es esta necesidad de poder tener claro qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace. Y si esto empieza a ser importante en esta etapa, imaginaros en la adolescencia. En la adolescencia es básica.
cuándo, cómo y por qué puedo hacer una cosa y por qué no puedo hacer otra. Esto es lo que hablaba el doctor Trullols del autocontrol de los sentimientos y de las emociones. Es así. Pues aquí es donde vamos a intentar tener clara la edad de referencia de la persona y ajustarnos a las necesidades de esta edad. Lo que no puede ser es que la persona realmente tenga la necesidad de relaciones sociales y por eso vayamos todos dándole relaciones sociales cada vez que él quiere y se vaya de la clase cuando quiera y entre. No, todo esto ahora no toca. Intención, pues realmente cada vez hay más adultos de referencia, ha de haber un trato muy positivo y los hábitos hemos de incidirlos muchísimo. En la primera infancia ya hemos estado muy encima de los hábitos. Es este momento donde tendrían que empezar a instaurarse hábitos personales de autonomía de forma mucho más específica, mucho más necesaria. Y evidentemente aquí el niño ya va a tener un modelo familiar clarísimo, un modelo de adulto más claro y un modelo de grupo. Y en la escuela ordinaria aquí el niño va a estar metido, incluido dentro de un grupo de iguales por edad. Ahora, por eso se hace la diferencia, un grupo de iguales por edad. Quizás un año más mayor, pero a nivel de desarrollo va a estar dentro de un grupo de iguales por edad. ¿Qué logros vamos a pensar que necesita el niño en esta edad? Pues más autonomía en los hábitos, interiorizar las normas, que esta sensación de culpa cuando no hago algo que todos tenemos, ellos empiezan a vivirlo desde lo positivo y lo necesario para realmente ir haciendo lo que toca. Este autocontrol de la conducta, el reconocimiento de habilidades, qué me sale muy bien y qué me cuesta hacer y qué no puedo hacer como los demás, es importante para después poder llegar realmente a tener esta autodeterminación mucho mejor organizada, mayor autoconciencia y esta diferencia física. Entramos ya en lo que sería esta tercera etapa. Quizá estoy corriendo un poco, pero es que vamos un poco contra reloj. En esta tercera etapa, los niños van a vivir lo que hemos vivido todos, un desborde de hormonas loquísimas que van a empezar a pedirle cosas diferentes. La adolescencia es una etapa básica en la vida de cualquier persona porque precisamente el sistema hormonal humano está diseñado para que hayan unos cambios físicos y biológicos, pero las hormonas también inciden directamente en el sistema nervioso, dando este punto de órdenes de ahora has de ser más independiente, ahora has de hacer las cosas más por ti mismo, ahora papá y mamá ya no han de estar ahí. Y esto realmente lo hace el sistema hormonal. Es necesario, si no hubiera este cambio, la persona no evolucionaría y no sería adulta. Este proceso es necesario, pues en ellos todavía se vive con más intensidad. Es cierto que no acostumbran a ser tan rebotones, quizá no acostumbran a ver todas esas conductas socialmente tan disruptivas a nivel adolescente, pero sí que es cierto que lo van a vivir. ¿Por qué? Porque en su cuerpo las hormonas van a funcionar igual que en los demás y van a haber cambios físicos, que habló ayer el doctor Trullols, van a haber cambios fisiológicos, van a tener sensaciones, a la niña le va a venir la menstruación, o sea, van a pasar todo de cosas que le van a hacer verse diferente de como se veía antes, y eso es necesario. Y va a empezar a poderse describir y poderse vivir de una forma diferente de como lo estaba haciendo antes. Aquí sí que es cierto que el tema de la discapacidad va a incidir de una forma más concreta, porque una de las características de la adolescencia es que la persona a nivel cognitivo hace un salto muy grande y pasamos de un pensamiento más concreto a un pensamiento más abstracto, con lo cual analizamos la realidad desde una perspectiva mucho más adulta. Ellos aquí es donde la característica, la propia idiosincrasia de la discapacidad hace que ellos tengan más dificultades en el pensamiento abstracto, en el razonamiento, con lo cual todo esto se va a dificultar y aquí sí que vamos a tener que ayudarles a darles más pauta de cómo entender según qué situaciones o de cómo vivirse a ellos en según qué maneras. Van a ser mucho más vulnerables en cuanto a la autoestima. ¿Por qué? Porque aunque tengan estas dificultades, sí que hay la capacidad mayor de compararse más. Van a empezar a contrastarse mucho más, porque la adolescencia, lo básico es que lo que te pide tu cabeza es que te relaciones con un grupo de iguales para empezar a separarte de tus padres, para empezar a ser diferente de lo que hasta ahora te estaban pidiendo. ¿Qué va a pasar aquí? Que personas con discapacidad, en este sentido, van a ser más vulnerables. ¿Por qué?
porque durante mucho tiempo del día se van a contrastar con otras personas que son iguales en edad, pero muy diferentes en condición. Con lo cual aquí entra el momento importante de el igual en condición, el grupo de iguales, el grupo de amigos, el grupo de ocio, el grupo de juego, el grupo incluso de momentos de aprendizaje, donde puedan estar personas con capacidades parecidas teniendo metas que resolver de una forma que lo puedan hacer más parecido. De hecho, en la adolescencia, cuando nos hemos hecho amigos, ¿a qué hemos hecho amigos que compartimos intereses, compartimos formas de pensar, compartimos, pues, yo qué sé, experiencias de ocio? Buscamos iguales. De hecho, no te vas a hacer amigo de alguien que hace cosas que no te gustan y que no te apetecen. Pues de alguna manera ellos van a necesitar también un grupo de referencia. Y es importante que este grupo de referencia puedan ser ellos partícipes y ver la propia diferencia y ver que ellos son diferentes de otro chaval que también tiene una condición parecida a la suya, lo cual les va a enriquecer muchísimo en poder entender su propia diferencia y su propia condición. Y ahí sí que hemos de estar atentos, porque la inclusión no quiere decir quitar la posibilidad de que la persona se contraste con sus propias necesidades. Incluir es vivir en sociedad, y la sociedad te lleva a que poco a poco tú vas creando grupos de referencia dentro de una vida inclusiva, dentro de un trabajo inclusivo, dentro de una realidad inclusiva, pero necesitan el punto de apoyo del igual, de apoyo de tener personas